asistencia a esta actividad que está hecha fundamentalmente para ustedes, para toda la comunidad de la Universidad de Chapingo. Y bueno, para mí es un placer tener a esta invitada de honor para que les dé una charla bastante interesante y llamativa que tiene que ver con los cursos que estamos viendo ahorita en Historia por parte de la Preparatoria Agrícola de Chapingo, que va a versar sobre el muralismo mexicano. Nuestra invitada es la doctora Abigail Dávalos Hernández, es licenciada en Historia, maestra en Estudios Latinoamericanos y doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella actualmente es profesora en la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México y además en el Colegio de Bachilleres. Entre otras actividades, además de la docencia, se ha dedicado a intervenciones artísticas, muralismo justamente. Entonces, bueno, pues sin duda es una gran invitada que no solamente investiga, sino que en la práctica ha participado en actividades vinculadas a la expresión muralista y callejera en México y Chile también. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, le concedo la palabra a Abigail y sean bienvenidos todos y todas nuevamente. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos por su asistencia. Espero que esto les sea entretenido y que les despierte su interés por el muralismo mexicano. Muchas gracias al doctor Fernando por la invitación a este espacio. De verdad es un honor estar aquí con ustedes. Y muchas gracias también a pues las autoridades universitarias que permitieron que esto sucediera. Bueno, me voy a bajar acá porque yo lo que quiero es que veamos las imágenes. No quiero que me estén viendo a mí ahí en medio, sino que estemos viendo imágenes. La charla de hoy va a ser como un poco relatadita, más que una conferencia así muy aburrida. Va a ser un relato muy aburrido quizá, pero pues vamos a empezar. Hablar sobre muralismo mexicano es muy importante por una serie de motivos que quisiera enumerar. Primero que nada, pues el muralismo mexicano es la corriente artística mexicana que más repercusión ha tenido, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. Si alguien conoce a México, artísticamente es por el muralismo, ¿no? Es la corriente que más ha llamado la atención en otros sitios, e incluso el muralismo mexicano desbordó sus fronteras. Hay muralismo mexicano en Estados Unidos, hay muralismo mexicano en Argentina, hay muralismo mexicano en Chile. Entonces, estos muralistas salieron de México y llevaron esta corriente artística hasta más allá de las fronteras de nuestro país. Entonces, por eso es importante hablar sobre muralismo mexicano, como esta corriente artística que nos representa de manera internacional. Además, no sé si ustedes lo saben, pero estamos cumpliendo justamente un siglo del muralismo mexicano. Desde el año pasado ha habido una serie de eventos porque se están cumpliendo 100 años desde que inició toda esta corriente artística, ¿no? En 1922 se pintan los primeros murales de esta gran corriente que se conformó, que se configuró después, que sería el muralismo mexicano. Y se están haciendo celebraciones desde el año pasado, desde el 22, pero el muralismo mexicano se consolidó entre el 22, 23 y 24. Además, el muralismo mexicano les debe, o me imagino que les debe resultar muy familiar a ustedes. ¿Por qué creen? ¿Aquí? Los murales de Diego Rivera en Rectoría. Justo. Ustedes tienen muy cerquita aquí murales que son parte de esta gran corriente, ¿no? Tienen los murales de Diego Rivera en Rectoría y en la Capilla Riveriana. Entonces, ojalá que esta charla les ayude como a despertar el interés en revisitar esos murales, en poner atención a esos murales, ¿no? Los tienen aquí tan cerquita y todos conocemos del muralismo mexicano, todas y todos conocemos del muralismo mexicano, porque si Bellas Artes, porque si Chapultepec, porque si San Ildefonso, porque si la Secretaría de Educación Pública, pero aquí tienen ustedes murales que son parte de este gran movimiento artístico y que pues también son parte del patrimonio nacional. Entonces son privilegiados en ese sentido, privilegiadas en ese sentido.
Y pues bueno, esta charla tiene dos principales objetivos. Uno es justo voltear a ver el muralismo mexicano desde otro lugar, desde un lugar donde no hemos volteado siempre. Porque siempre que hablamos de muralismo mexicano, hablamos de tres grandes nombres, ¿no? ¿Alguien los conoce? Cuando pensamos en muralismo mexicano, pensamos en tres artistas. ¿Quiénes son? Diego Rivera, Frida Kahlo, más o menos, Siqueiros, y me falta uno, Orozco. Son los tres grandes señoros del muralismo mexicano, ¿no? Rivera, Siqueiros y Orozco. Entonces, el propósito de esta charla es que nos demos cuenta de que hay muralismo mexicano mucho más allá de estos tres señores que acapararon el muralismo mexicano. Los murales de Bellas Artes, los murales de Chapultepec, los murales de San Ildefonso, tienen a diferentes autores que no son nada más Rivera, Siqueiros y Orozco. Pero siempre que nos cuentan de estos murales, nos hablan de Rivera, Siqueiros y Orozco. Y todos aquellos muralistas, digamos, satélites, que estaban como rondando en torno a estos tres grandes nombres del muralismo, han quedado olvidados por la historia, incluyendo a las mujeres. Y ese va a ser como un subtema de esta charla, hablar de las mujeres muralistas que se han quedado perdidas en la historia, que nadie las recuerda o que nadie las reconoce como muralistas y que hicieron un gran trabajo de muralismo de la mano de Rivera, Siqueiros y Orozco. No les quiero decir que olvidemos a Rivera, Siqueiros y Orozco y que su trabajo no vale la pena y que no sé qué, sino que volteemos a ver más allá de estos tres grandes nombres y que nos demos cuenta de que el muralismo se extiende a otros personajes, a otros artistas y también a otras técnicas, a otras innovaciones creativas que vienen acompañados de otros y otras muralistas. ¿Ok? Entonces, ese es el primer objetivo de la charla de hoy. Y el segundo objetivo de esta charla es ver murales. Porque muchas veces pasamos por Bellas Artes y no vemos como una gama de colores aquí al lado, pero no nos detenemos a ver los murales, ¿cierto? Entonces, lo que yo quisiera es que esta charla les despertara o les generara ese interés por ver los murales. Que esta charla les haga ver murales. Hoy vamos a ver imágenes de murales. Pero démonos cuenta que ver una imagen de un mural está muy, muy lejos de ver un mural. Porque esto no nos permite apreciar la materialidad, por ejemplo. Un mural es una pintura que se hace sobre un muro fresco. Bueno, dependiendo de la técnica. Pero las dimensiones, los materiales, todo es muy diferente a que si yo les muestro una imagen aquí en la computadora o en el proyector o no sé qué, a que si ustedes van a la Capilla Riveriana, si ustedes van a San Ildefonso, si ustedes van a Chapultepec y ven un mural en vivo, ahí se van a dar cuenta de un montón de cosas que nosotros en las imágenes de hoy no vamos a alcanzar a ver. Entonces, me llenaría de gusto que esta charla les despierte el interés por conocer esos murales. Si ustedes han ido y los han visto así de paso, que puedan volver en algún momento y ver todos estos murales de la Ciudad de México, de Guadalajara, los de aquí mismo de la Universidad de Chapingo, que los vean y que los revean, que los conozcan de otra manera. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Sí, porfa. Dejen saco mis apuntes. Ya no puedo. Muy bien. La historia del muralismo mexicano tiene que ver con un proyecto de nación. Nosotros sabemos que en 1910 inicia la Revolución Mexicana, una guerra revolucionaria, un conflicto revolucionario que pues, se extendió por muchísimo tiempo, que se dividió en muchas facciones y cuyos objetivos pues, quedaron difuminados en el camino. Para 1921 este conflicto revolucionario pues, está llegando a su fin. Y es momento de crear una nueva nación. Si ustedes se dan cuenta, bueno, lo hemos escuchado como en historias de otros países, ¿no? Cuando termina una guerra, cuando termina un movimiento revolucionario, ¿qué hay que hacer? Hay que reconstruir el país, ¿ok? El país, después de un conflicto revolucionario, queda así como deshecho, sin nada.
Hay que rehacer las instituciones, hay que organizar nuevamente a la gente, hay que buscar una identidad social, una identidad colectiva. Y esto es justo lo que pasó acá en México para 1921. Después del conflicto revolucionario llega este momento de la posrevolución o del Estado posrevolucionario que busca impulsar la construcción de una cultura nacional identitaria. ¿Qué quiere decir esto? Buscar algo que nos haga mexicanos. Tenemos que enseñar a la gente que somos un país unido, que somos una sola colectividad y hay que buscar legitimar al nuevo gobierno que está iniciando. ¿Ok? Pasen por acá, chicas. Al cabo no tapan el proyector. Entonces, lo que hay que hacer es, desde la institución, buscar una hegemonía cultural, buscar algo que dé identidad al país, buscar legitimar a este nuevo Estado que están haciendo, buscar construir la nueva nación. ¿Ok? Y ahí es donde se inserta el muralismo, pero también otras prácticas. Hay que buscar contribuir a legitimar el proyecto nacional revolucionario y hay que buscar también una renovación simbólica. Por ejemplo, ya después de la victoria revolucionaria, ¿ustedes creen que el gobierno iba a querer poner una estatua de Porfirio Díaz? Pues no, hay que renovar los símbolos, ¿no? Todos esos símbolos que fueron símbolos nacionales en algún momento, pues ahora ya no lo son. Hay que buscar nuevos símbolos. Y otra vez el muralismo se inserta en eso. Hubo sí una institucionalización de la revolución y sus ideales. Recuerden, por ejemplo, el PRI es el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Se institucionalizó la revolución. La revolución, todos estos conflictos, todas estas guerras, todas estas imágenes de Pancho Villa ahí tirando balazos en el norte, pues se tenía que institucionalizar, porque ya eran Estado, ya no eran las guerrillas que andaban por ahí echando balazos, sino que ya eran el Estado. Y tenían que formar instituciones, tenían que formar secretarías, bla, 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 para este nuevo país que estaban comenzando a formar, a forjar, ¿no? O a consolidar. Y justo en esta creación de instituciones se crea la Secretaría de Educación Pública, que es la SEP, en 1921. Aquí les puse la fotito de este señor de sombrerito, que es José Vasconcelos. José Vasconcelos fue el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, él era filósofo, ensayista, bla, 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 y a él le dan el cargo de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, José Vasconcelos, él andaba metido en otros rollos, andaba metido en rollos como metafísicos, esotéricos, andaba muy en ese tipo de filosofía, ¿no? Y justo lo que él decía es que el arte es la única forma en la que va a evolucionar nuestro espíritu. Que para que nuestro espíritu salga de este salvajismo que es la humanidad, necesitábamos del arte. Entonces, mucho de su proyecto cultural tenía que ver con lo artístico. Incluso, si me ayudas, Fer, con el siguiente, por favor. Él impulsa un proyecto artístico-cultural desde la Secretaría de Educación Pública. Parte de eso es el muralismo mexicano. Pero ojo, el muralismo mexicano no era como la única estrategia de este proyecto artístico-cultural. Fue el que más trascendió, fue el que más se conoció, pero no fue lo único. Incluso el año pasado en el Museo de San Carlos hubo una exposición al respecto que fue muy bonita, porque nos mostraban todo aquello que se estuvo haciendo desde 1921 para formar culturalmente este nuevo país que era México, ¿no? Entonces, José Vasconcelos busca reformar y extender la educación popular, pero la educación popular en serio, no como lo que andamos haciendo después, que la inclusión de 3 personas y ya es educación popular, no, nada de eso. Bueno, yo creo que sí se está haciendo bien en algunos lados, pero no desde el Estado, ¿no? En aquel momento sí lo estaba haciendo bien el Estado, al menos en este sentido, ¿no? En lo artístico-cultural. Y se empezaron a lanzar una serie de misiones culturales. Las misiones culturales era mandar maestros a comunidades rurales, pero no nada más maestros, sino artistas, escultores, pintores. Se estaba haciendo de todo para que los niños y las niñas de las poblaciones más lejanas
de las poblaciones rurales, de las poblaciones indígenas, de todos lados, pudieran tener acceso a una educación artística. Ojo ahí, no solo a una educación, sino a una educación artística. ¿Ustedes se acuerdan de sus clases de artística cuando estaban en la secundaria? A mí me enseñaron flauta 2 años, así, eso, nos ponían con nuestra flautita y a soplarle, ¿no? Esto era muy diferente. Aquí los artistas reconocidos del país iban a las comunidades y enseñaban a los niños a pintar, a las niñas a pintar, a hacer escultura. Había escuelas de pintura al aire libre, se salían todos, niñas, niños, señores, señoras, todo el mundo se iba a los parques a pintar. Enseñaban a hacer escultura en piedra, o sea, era una educación artística integral y de verdad. No nos enseñaban nada más a tocar la flauta o a hacer dibujitos 2 horas y ahí hagan lo que quieran, sino que de verdad había una preocupación por educarnos artísticamente, por tener una apreciación estética también. Hoy nadie nos enseña a ver o a apreciar una pintura o un edificio, ¿o sí? No se nos enseña de apreciación estética. En aquel momento esto se estaba haciendo. Entonces se crearon una serie de programas e iniciativas culturales desde la SEP que se reprodujeron a lo largo del país. Esto también es muy importante, no estaba centralizado nada más a la Ciudad de México y a sus alrededores, sino que se extendió al norte del país, al sur, a las comunidades indígenas más alejadas de Oaxaca, a todos lados. Y los artistas e intelectuales se incorporaron a la enseñanza artística de niñas y niños mexicanos. Aquí, por ejemplo, vemos una fotografía que a mí me parece bellísima porque Lola Cueto, que era una artista de la época, se puso a hacer teatro guiñol para niñas y para niños. Y se iba a las escuelas y no solo hacía funciones de teatro guiñol, sino que las y los enseñaba a hacer marionetas, ¿no? A hacer teatro guiñol. Entonces, si se fijan, también había como una diversificación de lo que son las artes, no nada más pintura, no nada más escultura, sino otro tipo de artes, consideradas muchas veces artes menores o artes de mujeres. Lola Cueto reivindica estas cosas y se hacen como lecturas colectivas de libros para niños, se hacen un montón de publicaciones, libros de texto, se hacen un montón de cosas en este momento. Y esto también nos habla mucho del papel o el rol de artistas e intelectuales en la época. ¿Ustedes imaginan a un artista, hoy un artista consagrado, hoy yéndose a una comunidad en Chiapas a enseñarle a niñas y niños a hacer un títere? Difícilmente, seguro lo sabrá, pero difícilmente. En aquel momento eran artistas consagrados, era Roberto Montenegro, era Lola Cueto, eran artistas reconocidos que estaban exponiendo en Bellas Artes, pero que al mismo tiempo se iban a las comunidades a enseñar a niñas y niños. Entonces, en ese sentido, el proyecto artístico y cultural de la SEP me parece que fue un proyecto no solo muy bien hecho, sino muy exitoso, que fue eficiente en aquel momento y que no sé por qué se perdió. En la imagen de su derecha, justo es una de las publicaciones que se hacía de estas misiones culturales. Las misiones culturales, les digo, era mandar gente a todos lados para que enseñaran o educaran artísticamente a niñas y niños. Entonces, sacan una pequeña publicación y ahí está la portada de una de ellas. Por favor. Ay, ya se me apagó esto otra vez. Bueno. El muralismo fue una más de estas estrategias impulsadas por la Secretaría de Educación Pública. No fue la única, es lo que les decía hace ratito. Es quizá la que más trascendió, es la que más se conoce hoy, pero era una más de estas estrategias, solamente, ¿no? Entonces, José Vasconcelos, este personaje de sombrerito del que les hablaba, que era el secretario de Educación Pública, él, esta frase es de él, dice: el artista es una especie de vidente que permite al hombre común acercarse por medio del arte al espíritu. Él creía que el artista iba a ser ese mediador entre nuestro salvajismo espiritual y como un nivel superior del espíritu, ¿no? Les digo, José Vasconcelos andaba como en ondas medio metafísicas, la raza cósmica, todo esto, y desde ahí impulsa este proyecto artístico-cultural. Dice José Vasconcelos que para conocer el alma del pueblo tenían que viajar por el país. Entonces Vasconcelos se agarra un grupo de artistas
y se van a viajar por el Istmo de Tehuantepec, se van a viajar a otras partes del país para que artistas, para que las y los artistas conozcan la realidad mexicana, para que enseñen la realidad mexicana después de haberla visto, de haberla presenciado con sus propios ojos, para que pinten la realidad mexicana después de haberla presenciado con sus propios ojos. Entonces, les digo, esto estaba como pensado muy bien de todos lados, ¿no? También José Vasconcelos buscaba darle continuidad a la propuesta mural del doctoral. El doctoral es como el seudónimo de un artista llamado Gerardo Murillo, que para 1910, tantito antes de que iniciara la Revolución Mexicana, él ya estaba proponiendo, oigan, ¿y si pintamos las paredes? Eso decía el doctoral, ¿no? Decía, bueno, es que si pintamos las paredes va a ser un cuadro mucho más grande que vaya a llegar a más gente. Y esa era su propuesta, pintar murales, pintar paredes, un formato más grande que fuera más accesible a todas y todos. Pero inicia la Revolución Mexicana y este proyecto ya no se puede consolidar. Por eso Vasconcelos, 11 años después, dice, bueno, vamos a retomar lo que Gerardo Murillo nos decía, ¿no? Vamos a pintar murales. Y empieza a contactar a una serie de artistas. En aquel momento, el centro del arte estaba en Francia, ¿no? Ahí se estaban juntando todos los grandes artistas de la época. Ahí teníamos a Modigliani, teníamos a todos estos artistas de las nuevas vanguardias europeas, juntos, no me acuerdo justo dónde era donde se juntaban, que era como un lugar chiquito, Montparnasse, no me acuerdo. Pero justo ahí estaban todos. Y ahí estaba Diego Rivera, metido entre todos ellos, ¿no? Aprendiendo allá de las nuevas vanguardias artísticas, codeándose con los grandes artistas de la época, aquellos que nosotros vemos en los museos. Ahí andaba Diego Rivera. Diego Rivera, no sé si ustedes lo saben, pero él era cubista. Él estaba aprendiendo de Picasso, ahí andaban todos. Y él pintaba cubismo. Entonces termina la Revolución Mexicana y Diego Rivera dice, ya va a empezar como esta construcción del Estado, yo voy a ayudar. Y se regresa acá a México. Así hicieron otros artistas, Roberto Montenegro, Siqueiros, muchos que habían tenido una formación artística en Europa, se regresan a México para ver en qué podían ayudar después del triunfo de la Revolución Mexicana. Vasconcelos aprovecha esto, Vasconcelos aprovecha que están regresando muchos de estos artistas formados en Europa y los contacta y les dice, oye, quiero hacer murales, ¿cómo ves? Y la mayoría se adhieren, ¿no? Entonces, él empieza a platicar, les digo, con los artistas y a decirles, bueno, te pongo los edificios de la Secretaría de Educación Pública, te pongo te pongo las paredes de la Secretaría de Educación Pública, te pongo los muros de la Escuela Nacional Preparatoria, que hoy es el Colegio San Ildefonso. Él estaba poniendo los lugares, las instituciones públicas para que pintaran, pero no nada más eso, sino que les conseguía los recursos para pintar. A ver, te pongo tantos litros de pintura, o te pago tanto. También eso es importante decir, estos murales eran pagados, los que se hicieron para el Estado, Vasconcelos se los pagaba, y ahorita les cuento un chismecito de eso. Pero justo entonces ahí inicia el muralismo mexicano. Y esta imagen que ustedes pueden ver aquí arriba en blanco y negro es el primer mural del movimiento llamado muralismo mexicano. Es un mural llamado El Árbol de la Vida, realizado por Roberto Montenegro. Roberto Montenegro también es de los que se habían regresado de Europa y él, su práctica artística iba más como por el simbolismo. Por eso cayó también con José Vasconcelos, porque se entendían en esto de lo metafísico y los símbolos y todo esto. Entonces, Roberto Montenegro es el primero al que le piden hacer un mural. Ahí le tapé. Bueno, pero este mural se encontraba en el extemplo de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México. Pero lo censuraron. Y aquí les pongo abajito, no sé si alcancen a verlo, el mural con la censura. Le pusieron ropita a San Sebastián. Le pusieron ropita a él, le pusieron armadura y como que cambiaron ahí varias cosas, las alegorías, lo censuraron porque pues Roberto Montenegro era muy simbolista y no les gustó que estuviera tan encuerado San Sebastián, no iba con el movimiento revolucionario mexicano, ¿no? Entonces, nada más quería mostrarles esto porque justo es el primer
mural de este movimiento que se va a alargar por muchísimos años. Listo, gracias, Fer. Ok, aquí quiero hacer un paréntesis para hablar de las diversas narrativas visuales en torno a la revolución. El muralismo era una parte, los artistas muralistas o que se fueron consagrando en el muralismo fueron un grupo, pero no eran todos los artistas de la época. Había muchas corrientes artísticas que estaban conviviendo en México. No todos eran muralistas ni querían ser muralistas, o no todos estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo los muralistas. Entonces, Robin Adele Greeley, que es un autor, propone que había 4 narrativas visuales. La primera buscaba testimoniar la Revolución Mexicana. La segunda buscaba definir a la nueva nación y la modernidad en México. La tercera buscaba construir el concepto del indio, ¿no? Que esto también lo podemos ver en el muralismo. Y la cuarta buscaba explorar el papel de las instituciones de arte en este proceso de la creación de la nueva nación. Aquí les pongo 3 imágenes que para mí, y para el autor también, definen muy bien como estas diferentes maneras de acercarse a contar la revolución o estas diferentes maneras de entender el Estado postrevolucionario. La imagen que ustedes ven acá abajo es de uno de mis pintores favoritos, zacatecano, que es Francisco Goitia. Se llama Paisaje Zacatecano con ahorcados. Si ustedes conocen Zacatecas, tiene mucho que ver con el paisaje natural de Zacatecas y últimamente también con el paisaje social, muy tristemente. Goitia, él era un pintor que no se acercó al muralismo, fue un pintor de caballete. Pero ¿por qué les pongo esta imagen? Porque él estaba entendiendo la revolución desde otra manera. Él fue revolucionario. Él estuvo combatiendo en las filas de Felipe Ángeles. A él se lo llevan, cuando anduvo con Felipe Ángeles, se lo llevan como a conocer el país. Él vio de primera mano los horrores de la guerra. Y eso es lo que está tratando de testimoniar con su pintura. Los horrores de la guerra, los paisajes de ahorcados, los paisajes terroríficos que él vio durante la lucha. ¿Sí? Por otro lado, tenemos acá arriba, Paisaje Zapatista, una obra cubista de Diego Rivera. Diego Rivera andaba en Europa durante la Revolución Mexicana. Él no se enteró, o se enteró, pero él no estuvo combatiendo, él no estuvo en México viendo los horrores de la guerra. Entonces, pues pinta un paisaje zapatista, como retomando la idea revolucionaria, pero muy pensando desde lo estético, desde la vanguardia artística. Él está pintando cubista, bien bonito, los colores, la técnica, pero si se fijan el contraste entre estas 2 imágenes, uno es los horrores de la guerra y otro es como una versión estética de la guerra, no estética, una más estetizada de la guerra, una versión más pensando desde la técnica artística, desde la vanguardia europea. No sé cuál les guste más, son 2 diferentes formas de contar la revolución, estando en ella o estando desde fuera. No se trata de criticar a Diego Rivera, de que tú no estuviste aquí, tú no peleaste, tú no tienes derecho a hablar de la guerra, no se trata de eso, sino que ver cómo se acercan desde diferentes maneras a la guerra. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? La tercera imagen, que es la que pueden ver de su lado izquierdo, es de Orozco. Orozco sí estuvo en México durante la guerra, no combatió, pero justo Orozco lo que hace en su pintura, en la mayoría de su pintura mural, es hablar del salvajismo de la guerra. Dice, yo no estuve ahí, yo no estuve metido como Goitia, pero yo digo que está mal, yo digo que la guerra estuvo mal, que es lo peor de la humanidad, la guerra. Entonces, mucha de su pintura es una denuncia contra la violencia de la guerra. Incluso tiene una serie de grabados que se llama Los horrores de la guerra, ¿no? Y que justo está diciendo, no hagamos la guerra porque vean lo horrible que es eso, vean cómo están sufriendo, vean la muerte, vean la destrucción que trae la guerra. ¿Okay? Entonces, otra vez, son 3 formas diferentes de acercarnos al conflicto revolucionario mexicano. Desde quienes estuvieron en medio, desde quienes fueron testigos o desde quienes estuvieron en otro lado. Y esas formas narrativas se ven reflejadas también en diferentes técnicas o acercamientos artísticos.
¿Sí queda más o menos claro el punto que quiero tratar? ¿Sí? Ok. Seguimos, porfa. Muy bien. Regresamos, ahora sí, ese fue un pequeño paréntesis, regresamos con Vasconcelos. Vasconcelos ya les estaba pidiendo a todo el mundo que pintaran murales. Él estaba como más adherido a las pinturas murales que tenían que ver con el simbolismo. Por ejemplo, pinta uno con Diego Rivera que se llama La Creación. Entonces, son como unas temáticas como mucho más alegóricas. ¿Qué quiere decir esto? Como que representan algo, ¿no? Más allá de lo que está ahí. Pero los muralistas se empiezan a desvincular de Vasconcelos. Como que los muralistas ya empezaron a agarrar confiancita y empezaron a juntarse entre ellos y dicen, oigan, es que a mí ya no me gusta pintar tantos símbolos, yo quiero pintar otras cosas. Y en ese momento es que hablamos de una politización del muralismo. No fue desde el principio que el muralismo fue político, creo que es muy importante decir eso, sino que fue como una etapa que se fue dando orgánicamente, poco a poco, ¿no? Entonces, los muralistas, bueno, en el 24, redactan el manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores. Empiezan a politizar la práctica muralista, ¿ok? Pero no nada más la práctica, sino que empiezan a politizar también la temática. Y los murales que se pintan en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Secretaría de Educación Pública ya tenían en su temática como más metida la política, ¿no? Ya no eran los temas que le gustaban a Vasconcelos del simbolismo, de la raza cósmica, el no sé qué, sino que ya estaban metiendo temas de la realidad social mexicana. Los muralistas que pintaron en estos dos espacios ya estaban hablando de la condición indígena, ya estaban hablando de la explotación de obreros y campesinos, ya estaban hablando de la colonización, ya estaban hablando de todos estos temas de la realidad social mexicana, ¿ok? Eso fue por su cuenta, por su propia organización, no porque Vasconcelos se los encomendara. La Escuela Nacional Preparatoria, que es hoy el Colegio de San Ildefonso, es conocida como la cuna del muralismo. Fue en ese espacio donde casi todos los muralistas pintaron. Fue un espacio en el que Vasconcelos les abrió las puertas y muchos pintaron ahí, muchos de los que pasaron a la historia. Por ejemplo, ahí tenemos murales de Jean Charlotte, de Fermín Revueltas, de Diego Rivera, de Ramón Alba de la Canal, de José Clemente Orozco, de David Alfaro Siqueiros y de Fernando Leal. Acá, ay, se ve muy mal esa imagen, perdón. Pero cuando vayan a San Ildefonso lo van a poder ver bien. Acuérdense que este era nada más para mostrarlo. Ustedes van a ver más a detalle el mural. Este es un mural de Fernando Leal que para mí es el más impresionante de San Ildefonso. El tema es la fiesta del Señor de Chalma. No se alcanza a ver, qué pena, pero el mural es impresionante. Es un abigarramiento de figuras, o sea, un montón de figuras amontonadas. Vemos los rostros impresionantes de los personajes de la fiesta con máscaras que parece que te están viendo. Es un mural que para mí es mi favorito. Y no es de Rivera, ni de Orozco, ni de Siqueiros, es de Fernando Leal. Y estos murales, todos los murales de la Escuela Nacional Preparatoria, se pintaron entre 1922 y 1924. Por eso les digo, los 100 años del muralismo no son nada más en el 22, sino que son todos estos años, porque un mural no se pintaba en 3 días, ¿no? La Secretaría de Educación Pública es también otro espacio en el que hay una serie de murales muy importantes para el patrimonio artístico nacional de México. Ahí pintaron otra vez Jean Charlotte, Amado de la Cueva, Roberto Montenegro, Carlos Mérida, que es mi favorito, es un guatemalteco, y Diego Rivera. Todos estos murales en estos dos recintos ya son murales de carácter social y en torno a la identidad nacional. ¿Cuáles eran las temáticas que se empiezan a pintar en estos murales? Pues los movimientos campesinos indígenas, el pasado mesoamericano, el enaltecimiento de algunos pasajes de la historia, las artes populares, como vemos en la fiesta del Señor de Chalma, las denuncias de los abusos de poder y la caricaturización de la burguesía. Son algunos de los temas que nosotros podemos ver en los murales de San Ildefonso y de la Secretaría de Educación Pública. Seguimos, por favor. Gracias, Fer. Este es un mural que está en la Escuela Nacional Preparatoria, hoy el Colegio de San Ildefonso, que es de Fermín Revueltas y es una alegoría de la Virgen. A mí me gusta porque es muy diferente a los murales que nosotros estamos acostumbradas y acostumbrados a ver, ¿no?
Para muchos de nosotras, o para muchas de nosotros, nuestro primer acercamiento, bueno, no sé ustedes, yo que no soy de la Ciudad de México, para mí mi primer acercamiento al muralismo mexicano fue en los libros de texto gratuitos. No sé si todavía vengan, ¿sí? La primera vez que yo vi los murales mexicanos fue en mi libro de historia, estaba el Hidalgo de Orozco, que está en el Hospicio Cabañas. Fueron los primeros acercamientos que yo tuve al muralismo. Por eso me gusta este mural, o muchos de los murales que vamos a ver hoy, porque son muy diferentes, porque nos acostumbraron a un tipo de muralismo como muy politizado, como muy marxista, la lucha, no sé qué, pero muy a los murales de Orozco, Rivera y Siqueiros. Pero estaban también este otro tipo de murales. Fermín Revueltas a mí me cae re bien, porque además era el más joven de todos los muralistas que pintaron en estas escuelas. Él tenía nada más 21 años cuando pintó en la Escuela Nacional Preparatoria. Este mural es de 1923 y hay una historia muy chistosa porque dicen que un día llega Vasconcelos a la Escuela Nacional Preparatoria, que había un relajo afuera, ¿no? Que nadie podía entrar y que todo el mundo estaba gritando y un pleito ahí. Entonces Vasconcelos le pregunta a Siqueiros, oye, ¿qué está pasando? Y Siqueiros le cuenta, pues es que llegó Fermín Revueltas bien borracho y trae una pistola y se metió a la escuela y a punta de pistola sacó a todo mundo y dice que no se va a ir de ahí hasta que le paguen sus 250 pesos que le deben por el mural desde hace 2 meses, ¿no? Entonces, Fermín Revueltas no se dejaba de nada. Él pertenece a una corriente artística, o se introdujo a una corriente artística que es el estudiantismo, y andaba haciendo esto, ¿no? Llegó borracho y páguenme mis 250 pesos por este mural precisamente, que es una alegoría de la Virgen de Guadalupe. Seguimos, por favor. Ay, este también se ve muy mal. Bueno, este es otro de los murales que está en la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso, que otra vez les estoy poniendo los murales que no son tan conocidos. Los murales que no son los de Orozco, que no son la masacre del Templo Mayor, que no son murales que están por ahí, pero que muchas veces no nos detenemos a ver. Este mural es de Ramón Alba de la Canal y es el desembarco de los españoles y la cruz clavada en nuevas tierras. Está hablando de la colonización y de la evangelización. Este mural a mí me gusta porque me recuerda también mucho a las pinturas renacentistas. Si ustedes ven incluso los colores ocres del mural, como amarillentosos, tienen mucho que ver con la pintura renacentista, ¿no? Tienen mucho que ver con Rafael, tiene mucho que ver con Da Vinci, tiene mucho que ver con estos pintores renacentistas. Entonces, vemos la calidad de los muralistas mexicanos, porque pues pintar la Mona Lisa, pues sí fue una gran hazaña, pero tiene este tamaño la Mona Lisa. Imaginen esa técnica de la pintura renacentista en 20 metros, 20 metros por 20 metros, ¿no? Parados sobre andamios. Entonces, esto es para que apreciemos la calidad artística y técnica de las y los muralistas mexicanos. La que sigue, por favor. Ay, esta también se ve muy mal. Perdón. Bueno, estos son nada más algunos de los murales de la SEP. Se los pongo así, tampoco mi intención era que los viéramos tan a detalle, sino que se los pongo así para que vean la cantidad de murales. Cada cuadrito es un mural diferente, un mural de dimensiones gigantes, ¿no? Y cada uno de estos murales, ¿cuántos cuentan ustedes? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ¿sí? ¿Son 18? ¿Sí? Ok. Pues son 18 murales de Diego Rivera, nada más, en la Secretaría de Educación Pública. Estos murales justo causaron un conflicto entre Rivera y Siqueiros, porque pues Vasconcelos dice, oigan, pintan la Secretaría de Educación Pública. Y Rivera dice, bueno, yo pinto, y otros muralistas dicen, yo también y yo también. Pero Rivera se acapara 18 muros y a los demás les deja un muro a cada quien. Entonces aquí Siqueiros se pelea con Rivera y le dice, oye, es que eres un acaparador, oportunista, contrarrevolucionario, y ahí empiezan los pleitos. El muralismo mexicano también está lleno de chismes. Seguimos, por favor. Y lo que les muestro aquí son otros murales que fueron los pocos que dejó Rivera como disponibles para que otros artistas pintaran. Este a mí me gusta mucho,
que es de Carlos Mérida. Carlos Mérida, les digo, es un guatemalteco que vino acá como a insertarse en el muralismo mexicano. Es un artista, para mí es de los grandes artistas latinoamericanos. Él no nada más hacía murales, hacía pintura, hacía portadas de libros, hacía logos, era como un diseñador gráfico de aquella época, ¿no? Y Carlos Mérida pinta esta Caperucita Roja en la biblioteca infantil de la Secretaría de Educación Pública. Es importante decir que esta fue la primera biblioteca infantil en México, entonces no era cualquier espacio. Y Carlos Rivera, les digo, pinta como esta escena o este relato de la Caperucita Roja. Y por acá andaba Gabriela Mistral. ¿Ustedes saben quién es Gabriela Mistral? Es una poeta y educadora chilena. Incluso ganó un premio Nobel de literatura, ¿no? ¿Sí? Es una figura muy importante, además feminista desde aquellas épocas. Y Gabriela Mistral andaba aquí en México y Carlos Mérida se le acerca y le dice: oye, voy a pintar mi versión de la Caperucita Roja, hazme unos versos, cuéntame tú la Caperucita Roja, ¿no? Ella era poeta, les digo, entonces hace su versión de la Caperucita Roja y Carlos Mérida la plasma junto con su mural. Entonces ahí sigue diciendo que Caperucita Roja con sus rizos rubios y que no sé qué, y Carlos Mérida a propósito hace una Caperucita Roja mexicana, con cabello negro, con rasgos indígenas, con vestimenta de tehuana o de una comunidad de Oaxaca. Entonces es una Caperucita Roja a la mexicana y es una obra que se encuentra en la Secretaría de Educación Pública, en la Biblioteca Infantil, realizada por Carlos Mérida. Listo, gracias. Otra de las obras que se encuentran en la Secretaría de Educación Pública y que fueron de las pocas que Diego Rivera no se acaparó es esta de Roberto Montenegro. Creo que les he puesto varias de Roberto Montenegro, que es la Unión de América Latina, que también la pongo como para dejar ver otras técnicas del muralismo, ¿no? Si se fijan, los rostros son muy diferentes a estos rostros que nos muestra Siqueiros, que tienen que ver más con el futurismo, o Rivera, que tienen que ver más como con una fisonomía mexicana, que eso me gusta mucho de Rivera. Pero aquí es muy diferente, es incluso más como ilustración, ¿no? El mural es como más ilustración. Y otra vez, como recurriendo a lo simbólico, al simbolismo, que era como la corriente artística que atraía a Roberto Montenegro. Seguimos, si quieres, con el siguiente. Ok. Los creadores de belleza deben esforzarse porque su labor presente un aspecto claro de propaganda ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte, que actualmente es una manifestación de masturbación individualista, una finalidad de belleza para todos, de educación y de combate. Esta es una frase que sale del manifiesto del Sindicato de Trabajadores, de Escultores, Pintores, que crearon Siqueiros, Orozco y Rivera, ¿no? Entonces vean cómo el papel del artista era como muy politizado. Lo que trataba o lo que debía hacer el artista es sacarnos de nuestra individualización y crear arte para el pueblo, crear arte para todos, crear arte para la educación, crear arte para el combate. El arte debería tener, según este grupo, una función social. No ser nada más bonito, no ser nada más decorativo, ilustrativo, sino que el arte debería ser una herramienta social. Ahí podremos estar de acuerdo o no. Creo que puede haber arte con una función social y puede haber arte como nada más por la apreciación estética, pero para ellos el arte a fuerza tenía que ser un arte político con una función social, de educación y de combate. ¿Ok? Ese era como el sentir de las y los muralistas. Listo. Gracias. Todavía no acabo. Ok. Vamos a ver los murales que ustedes tienen aquí. ¿Quiénes han ido a ver los murales de Rivera? Acá. Ah, bueno, sí, algunas. Muy bien, pues de aquí se van para allá. Los murales de la Escuela Nacional de Agricultura. La Escuela Nacional de Agricultura, que hoy es la Universidad Autónoma de Chapingo, estaba en la Ciudad de México, creo que en San Ángel al principio, ¿no? Se funda como para 1850 y tantos, creo. Aquí tú corrígeme si meto la pata. La escuela se cambia acá como para 1923-24.
Álvaro Obregón, que era el presidente en ese momento, expropia la hacienda de Chapingo y dicen tráiganse para acá a la universidad, a la Escuela Nacional de Agricultura. Y así es como este espacio se convierte en lo que hoy es su universidad, ¿no? Con la remodelación de este espacio para convertirlo en escuela, pues alguien le dice a Rivera, oye, ¿no te quieres involucrar en el proyecto? Incluso Rivera ayudó como a diseñar mucho del entorno de aquí de la universidad. Entonces Rivera hizo mucho por acá, ¿no? Y le dicen, oye, pues aviéntate unos murales ya que andas acá, ¿no? Y pues le dieron en el mero mole a Diego Rivera porque estábamos hablando de educación popular y estábamos hablando de reforma agraria, que son dos de los grandes pilares de la revolución. Entonces Rivera se sintió en el paraíso y él dijo, sí, ¿cómo no? Yo les pinto los murales. Y empieza a hacer los murales aquí que conocen en Rectoría y los de la Capilla Riveriana. ¿Le damos a la siguiente, por favor? Ok. El primer mural del que quiero hablar es justo este. Un mural que dice, bueno, no se alcanza a leer, pero en el banderín de arriba dice, aquí se enseña a explotar la tierra, no a los hombres. Que me parece que es como la consigna con la que quiere iniciar Diego Rivera la serie de murales que va a hacer en esta universidad, ¿no? Aquí se enseña a explotar la tierra, aquí estamos trabajando con la tierra, aquí agradecemos a la tierra, pero no explotar a los hombres, al campesino, al minero, al obrero. Y sus murales van a versar en torno a esta idea. Este es un mural que a mí, les digo, Diego Rivera no es que me caiga mal, me gusta su obra, creo que me gusta su trabajo. Solo digo que no hay que centrar toda la atención del estudio del muralismo en él. Pero lo que me gusta mucho es que Diego Rivera pinta fisonomías más cercanas a la nuestra, ¿no? Pinta personajes protagonistas de nuestro color de piel. No son ya los blancos, rubios, de ojo azul de la pintura renacentista, sino que ya nos podemos ver reflejadas en estos personajes, ¿no? Diego Rivera pinta este mural que es como la conjunción entre el obrero y el campesino, la alianza entre el obrero y el campesino, que es lo que podemos ver al centro. Arriba podemos ver las imágenes de una serie de mujeres que representan las alegorías. Diego Rivera en este momento andaba metido en las logias masónicas, bueno, con los masones, me parece que en la Rosacruz. Entonces, si ustedes se fijan, cada una de las mujeres trae como un artefactito. ¿Sí ven? Cada uno de estos artefactos tiene que ver con la masonería. Entonces Diego Rivera también en muchos de sus murales va escondiendo sus propios empujes, sus propios símbolos personales, ¿no? O sus intereses personales. Algunos traen, por ejemplo, el compás, que también es un símbolo masón, la escuadra, que es un símbolo masón. Por ahí me parece que traen como un instrumento de química que tiene que ver también con la ciencia. Entonces, todas esas mujeres son alegorías, que es un tema al que quiero llegar al final, pero por si no alcanzo lo menciono de una vez. A las mujeres en la pintura, sobre todo de estos tres grandes muralistas, siempre se les representaba como alegorías, no como protagonistas de la historia. No nada más estos muralistas, sino en la historia del arte, a las mujeres, cuando vemos una pintura de una mujer, o es la educación, o es la alegoría de la patria, o es la alegoría de la maternidad, o de la fertilidad, o de no sé qué. Nunca son protagonistas de la historia. Así nos representan los hombres generalmente, como alegorías, como el símbolo de algo. Y aquí Diego Rivera lo está haciendo. Todas las mujeres que aparecen en su mural son alegorías, representan algo más. No son personas, digamos, que estén participando en la historia, ¿no? Entonces, bueno, si no han visto este mural, vayan a verlo. Es un mural muy impresionante y es justo esto, la unión del obrero y del campesino, que es un poco el proyecto que era esta escuela o que es esta escuela, ¿no? Esta escuela viene con el propósito de estudiar lo rural, el campo, la reforma agraria, bla, bla, bla. Entonces, Diego Rivera lo está mostrando desde el inicio. Seguimos, por favor. Vamos a ver una serie de murales, los vamos a ver más o menos rápido para que ustedes puedan ir a apreciarlos después. Este es otro mural que se encuentra en Rectoría y es cuando se están dando las tierras a los campesinos, ¿no? Es este momento, este trámite burocrático en que se entregan las tierras a los campesinos. Entonces, otra vez, estamos viendo
a personas de nuestro color de piel, estamos viendo como estos trámites burocráticos, la planeación urbana, todo el reparto de las tierras, que fue otra vez uno de los pilares de la Revolución Mexicana o de la reforma agraria, ¿no? Seguimos, por favor. En medio de estos dos murales que les acabo de mostrar, o sea, uno se encuentra aquí y otro se encuentra allá, en medio de estos, como en los laterales, se encuentran dos murales, uno se llama El Buen Gobierno y otro El Mal Gobierno. ¿Cuál creen que sea? Este es uno nada más, este es El Buen Gobierno. Entonces, según Rivera, el buen gobierno, pues, tenemos a los burócratas, a los políticos que se portan bien, tenemos planeación urbana, si ustedes se fijan, están como planeando la ciudad, hay arquitectos, hay agrónomos, hay geógrafos, está la mamá con su bebé, hay como estabilidad, está todo bien. Esto es el buen gobierno. Si hay un buen gobierno, todo está como en tranquilidad, como en orden, y va a haber cierto progreso. Y le damos perdón, y por acá de este lado, Diego Rivera pinta a la tríada revolucionaria. La tríada revolucionaria son campesinos, obreros y soldados. Son los tres protagonistas de la historia, ¿no? No es que si fulanito de tal o fulanito de tal, sino que dice Rivera, los protagonistas de la historia de México son campesinos, obreros y soldados. Anónimos, no uno u otro, no un hombre, no un caudillo, sino los obreros, los campesinos y los soldados son los que han construido la historia de México. Entonces, esa tríada revolucionaria la va a repetir Diego Rivera en varios de sus murales, incluso aquí en dos. Seguimos, por favor. Y este es el mal gobierno. Si se fijan, podemos ver la aridez, podemos ver el caos. Ahí por ahí, en los arbolitos que se ven, hay un colgado, hay bandoleros, hay tiroteos, hay gente en situación de calle, hay unos ricos hacendados que están acaparando todas las riquezas. Esto es el mal gobierno. Entonces, Diego Rivera los pone uno enfrente de otro para que veamos como el contraste entre un buen gobierno y un mal gobierno. ¿Ok? Les digo, esto los estamos viendo rapidito para que ustedes puedan ir después a verlos. Ok. La Capilla Riveriana es otro recinto que también intervino Diego Rivera. Son 700 metros cuadrados pintados. Es una cosa impresionante, es muchísimo, muchísimo espacio pintado, ¿no? Y aquí Diego Rivera toma en cuenta la integración plástica. ¿Qué es la integración plástica? Es una propuesta de los muralistas en la que los murales se pintaban pensando también en la arquitectura del espacio que iban a intervenir. Es decir, si había una ventana, si había una escalera, los muralistas buscaban la forma de solucionar cómo pintar para que esa ventana o esa escalera o ese friso o esa cornisa o ese algo no quedara raro con su pintura, sino integraran todo, lo arquitectónico y lo plástico. Esa es la integración plástica. Diego Rivera aquí se emociona, ¿no? Y empieza a hacer como su versión de la Capilla Sixtina. ¿Ustedes han escuchado hablar de la Capilla Sixtina? La obra de Miguel Ángel, la hemos visto, bueno, yo nada más en fotos, la hemos visto en fotos, pero es una obra impresionante del Renacimiento en la que se pinta todo un espacio, sus techos, sus paredes, sus esquinas, sus pechinas, su todo. Entonces Diego Rivera se avienta su propia Capilla Sixtina aquí en la Universidad de Chapingo, y es esta, la capilla, hoy conocida como Capilla Riveriana. Las temáticas que Diego Rivera pinta en esta capilla son el ideario de la Revolución Agraria, por supuesto, los líderes revolucionarios, el campesinado oprimido y otra vez la tríada revolucionaria. La repite aquí, ¿no? Obrero, campesino y soldado. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es una imagen como más panorámica de la capilla, en muy mala calidad, pero ustedes la podrán ver así aquí en 3D, ¿no? Cuando vayan a verla. ¿Le damos, por favor? Ok. La imagen del fondo de la Capilla Riveriana, quizá debí empezar con los laterales, pero bueno, la imagen del fondo a la Capilla Riveriana toda la capilla es un homenaje a la madre naturaleza. La Capilla Riveriana es una oda a la tierra, un himno a la tierra, a su fertilidad, a su fecundidad, a los frutos que nos da, a los ciclos de la vida, a no sé qué, a los ciclos de la siembra.
Entonces, estas imágenes, la imagen que ustedes pueden ver, la primera, es justo una imagen en la que la mujer desnuda representa a la tierra. Se ven por ahí también representados los 4 elementos. La tierra, por ahí vemos a alguien soplando, una cabecita soplando, ¿la ven? Es el viento. Por acá el personaje es el fuego y el agua se ve representada como el río que va bajando, ¿lo ven? Son los 4 elementos. Además, Rivera representa estos 4 elementos con la intervención humana. Por ejemplo, vemos ese tubo por ahí, ¿lo ven? Que lo estás... Déjenme subo. Ahí, acá. Este es un tubo. Entonces es como una presa. Son los 4 elementos, pero intervenidos por el hombre. El agua en la presa. Aquí está el viento. ¿Se fijan que es como uno de esos molinos de viento? Entonces es el viento y así va representando por acá, hay una fábrica que es el fuego y acá tiene la mano un arbolito que es la siembra, que es la tierra, ¿no? Entonces, otra vez, Diego Rivera está representando de manera alegórica todos estos símbolos y además el mural tiene que ver con la unión entre el hombre y la tierra, ¿no? La explotación que hace el hombre de la tierra, una explotación que hasta ese momento había sido amigable. Entonces, esto es lo que quiere decir. Cuando como humanidad tratamos bien a la tierra nos brinda sus frutos. ¿Okay? Y bueno, acá les puse también como otro detalle de los murales, que tiene que ver con la fertilidad, que tiene que ver otra vez con la mujer como alegoría de la fecundidad, con los ciclos de la siembra, bla, bla, bla. Seguimos, por favor. Otra vez, la abundancia de la tierra. Y por acá tenemos otra vez a la tríada revolucionaria, campesino, soldado y obrero, repartiendo los frutos de esta abundancia. Esto es la abundancia de la tierra. Aquí están repartiendo los frutos de esta abundancia al pueblo. Entonces son detalles que se van encontrando en diferentes partes de los murales, pero todos tienen que ver con la misma temática. ¿Okay? Seguimos, por favor. Muy bien. En otra parte de los murales o en otras paneles, digamos, de los murales, se representa la muerte del revolucionario. Cómo el revolucionario muere, pero es enterrado y empieza a fertilizar la tierra, dando pie al maíz que después nosotros nos comemos. Entonces, ¿ustedes recuerdan una de las consignas cuando Ayotzinapa, que somos semilla y... ¿Recuerdan una de estas consignas que se empezaron como a reproducir cuando lo de Ayotzinapa? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas tú? Somos semilla y florece valentía, una cosa así. Pues eso estaba representado acá, ¿no? Los revolucionarios, que eran Emiliano Zapata, en este caso, y Otilio Montaño, fertilizan la tierra de lo que nosotros después comemos. Entonces nosotros tenemos como una parte de ese germen revolucionario, que es una alegoría que a mí me parece muy bella, ¿no? Y además, bueno, estamos viendo otra vez como a los mineros, a los campesinos, a los obreros, a los trabajadores, compartiendo con el pueblo. Ese germen revolucionario se ve materializado acá. Entonces, todos los paneles de los cuadros de Diego Rivera tienen que ver, versan en torno a esta misma temática, el germen revolucionario, la tierra como, o los frutos que da la tierra y cómo tiene que ver con nuestra naturaleza revolucionaria como pueblo, como unas cosas muy románticas y muy bonitas que la gente estaba pensando terminando la revolución, ¿no? Seguimos, por favor. Muy bien. Aquí voy a hacer otro paréntesis, porque esta temática de lo agrario, esta temática de la tierra, esta temática del combate desde lo rural, se relaciona mucho con los murales, con unos murales que están muy olvidados, que son los murales del mercado Abelardo L. Rodríguez. Este mercado está en el centro de la Ciudad de México. Ahí están perdidos. Incluso aquí pueden ver los puestos del mercado y los murales. Estos murales se hicieron como para 1934, ya no es la primera etapa del muralismo,
y le habían encargado a Diego Rivera, construyeron este mercado, y le dijeron, oye, Diego, ¿no quieres pintar unos murales? Pero a Diego Rivera se le hizo muy poco pintar en un mercado, ¿no? Él ya había pintado en la Escuela Nacional Preparatoria, él ya había pintado en la Secretaría de Educación Pública, y dijo, no, yo no, pero les mando a mis alumnos. Entonces mandó a sus estudiantes a pintar los muros del mercado Abelardo L. Rodríguez. Este es un mercado muy representativo porque en ese momento pues están tratando de hacer las cosas de otra manera. Y los mercados o toda la arquitectura urbana, toda la planeación urbana, pues estaba muy bien pensada, así como lo está este recinto universitario, ¿no? Que tiene sus residencias, que tiene su todo. Así incluso se estaban pensando los mercados. Y este mercado tiene guardería, tiene auditorio, tiene no sé qué. ¿Ustedes conocen otro mercado con un auditorio? Bueno, a lo mejor sí hay, pero difícilmente, ¿no? Entonces este mercado estaba pensado muy desde el proyecto revolucionario y por eso se encarga que le pongan murales. Pero, les digo, Diego Rivera no quiso, manda a sus estudiantes y sus estudiantes pintan unos murales increíbles en el mercado que tienen que ver justo con los temas, otra vez, de lo agrario, del campesinado y de la alimentación. Todos los murales de este mercado tienen que ver con esos temas, pero además, así atravesando la alimentación y lo agrario, la lucha contra el fascismo, ¿no? Hay como para no dejar. Entonces, vemos murales como este de Grace Greenwood, que es una norteamericana que vino también a aprender del muralismo mexicano, que tiene que ver con la lucha de los mineros, la explotación de los mineros. Ustedes saben que los mineros trabajaban y trabajan en condiciones pues bien complicadas, entonces esta denuncia se estaba haciendo en los murales del mercado Abelardo L. Rodríguez. Seguimos, por favor. Aquí vemos esta imagen, me gusta mucho porque si se fijan, las rejas, ¿no? Las rejas de lo que se está vendiendo en el mercado están tapando los murales del muralismo mexicano, los murales de, este es un artista yucateco, ay, se me acaba de ir su nombre. Es un artista yucateco y tiene que ver también con los mercados, con el intercambio comercial, con la alimentación, con la variedad y diversidad de los frutos de la tierra mexicana, con la abundancia que hay en México, ¿no? Y me parece muy contrastante que están las rejas tapando el mural, pero es justo como murales que están habitados, ¿no? Murales que están vivos. Seguimos el siguiente, por favor. Este mural es de Marion Greenwood, hermana de Grace. Eran dos hermanas norteamericanas que se vinieron a pintar acá a México a aprender de muralismo. Y este mural es gigante porque hagan de cuenta que son como unas escaleras. Entonces son tres caras de este mural. En la primera cara están los campesinos como extrayendo los frutos de la tierra. En la segunda es como el transporte hacia la ciudad, su comercialización. Y acá como ya la lucha obrera, ¿no? Son tres caras de este mural. No sé y la desigualdad social también se deja ver aquí, la explotación de los campesinos, la explotación de los obreros, la explotación de los mineros. No sé si haya más caras de este mural. Sí, justo son estos, ¿no? Aquí están los campesinos como transportando lo que sacan de la tierra, llevándolo a la ciudad, comercializándolo. Uno de los murales incluso se llama como la industrialización del campesinado. Pues es la industrialización del campo, perdón. Otro de los murales tiene que ver con cómo llegan los barquitos por el canal de la Viga al mercado de Jamaica. Entonces, cómo todo esto que viene de la tierra se empieza a comercializar, cómo con la comercialización se alimenta a los trabajadores, a los obreros, cómo estos obreros luego son explotados por la burguesía capitalista. Entonces, los murales, pensémoslos como un cuento, como un relato, como una narración que va parte por parte, ¿no? Así enseñémonos a leer los murales, con cierta narrativa. Seguimos, por favor. Quería yo terminar, hablar un poquito de los murales del mercado Abelardo L. Rodríguez, porque justo es un espacio en el que ya participan mujeres muralistas. Las hermanas Greenwood pintan algunos de los murales más impresionantes del mercado Abelardo L. Rodríguez, y esto me da pie para comenzar a hablar de las mujeres muralistas mexicanas. Las mujeres muralistas mexicanas, les decía yo al principio, son un sector completamente olvidado de la historia del muralismo nacional. La doctora Dina Komisarenko
es una investigadora del CENIDIAP y de Bellas Artes, del IMBA. Ella hace poco sacó un librito, bueno, no hace tampoco, sacó este librito que es justo una investigación que ella realizó por años de todas las mujeres muralistas que pertenecieron al movimiento muralista mexicano, pero que nadie las menciona en ningún libro de texto, que todo el mundo las tiene olvidadas. Y no fueron una ni dos, fueron varias las mujeres que estuvieron participando del muralismo. Entonces ahorita yo quería, como retomando a las hermanas Greenwood, hablarles un poquito de estas mujeres muralistas mexicanas con las que Dina Komisarenko dice tenemos una deuda histórica, porque las hemos borrado de la historia del arte y de la historia nacional. Gracias, Fer. La primera de ellas es Aurora Reyes, que la podemos ver aquí en la foto. Aurora Reyes es justo considerada la primera mujer muralista. Ella pinta uno de los murales que a mí me parece más impresionante de la historia del muralismo, si quieren le seguimos, porfa, que es este. Es bueno, les quería leer aquí un parrafito. Es el ataque a la maestra rural, es un mural que se pinta en 1936 en el Centro Escolar Revolución. Este centro escolar está como por Valderas y me parece que el mural todavía está ahí, o al menos algunos restos de ese mural. El Centro Escolar Revolución es una de estas instituciones o uno de estos espacios que se crean en torno como a la revolución, ¿no? Uno de estos espacios como integradores que tienen que ver con la educación popular, que tienen que ver con la lucha obrera, que tienen que ver con la defensa del campesinado. Entonces, a Aurora Reyes no crean que le dieron una pared gigante del Centro Escolar Revolución, sino que le dieron una esquinita. Y en esa esquinita ella pinta este mural que tiene que ver con los ataques que se están haciendo a los maestros rurales. Esto no era un tema nuevo. Los ataques que se hacían a los maestros en poblaciones rurales vienen desde las misiones culturales de Vasconcelos en 1921. Se atacaba a los profesores rurales porque decían que enseñaban marxismo, que enseñaban cosas comunistas, que iban a enseñarse a comer a los niños, que no sé qué. Entonces había cierta desconfianza para aquellos que estaban enseñando en las comunidades rurales y se les atacaba. Entonces, justo acababa de haber en ese mismo año, en 1936, una matanza de maestros. Déjenme les digo dónde, acá tengo mi acordeón. El 29 de marzo del 36, ¿perdón? En 1936, en San Felipe Torres Mochas, en Guanajuato, hubo una masacre de maestros. Entonces, Aurora Reyes retoma ese acontecimiento, retoma ese pasaje de la historia y pinta este mural que a mí me parece como muy impactante, que a mí me gusta muchísimo, porque los demás muralistas, les decía, pintaban a las mujeres siempre como alegorías. Aurora Reyes pinta a una mujer en acción, ¿no? Pinta a una heroína, pinta a una mártir, pinta a una mujer maestra. Cuando los otros muralistas o cuando otros pintores pintaban a una mujer maestra, la pintaban muy desde el lado maternal, ¿no? Como enseñando con el niño aquí en las piernas, así, como tratándolo como su hijo, ¿no? Que también está bonito, pero que no salía la mujer de esa representación, muy maternal, muy convencional. Entonces Aurora Reyes pinta a la maestra politizada, a la maestra en combate, a la maestra siendo mártir, a la maestra como protagonista de la historia, a la mujer y a la maestra como protagonista de la historia. Por eso este mural me parece muy bello. Además hay que decir que Aurora Reyes era poeta. Entonces, si se fijan, su narrativa visual tiene que ver con su narrativa como poeta, ¿no? Es como muy poético también lo que nos está mostrando. Les quiero leer un fragmento muy cortito de cómo Dina Komisarenko describe este mural. Y dice, con la franqueza que caracterizaba a Reyes en todos los ámbitos de su vida, incluyó imágenes que denunciaban claramente a los culpables del acto cometido contra una maestra. El personaje que la arrastra por el piso sostiene en su otra mano un puñado de billetes. ¿Sí se fijan? Por allá tiene billetes en la mano. ¿Sí? ¿Ven? Símbolo del sistema capitalista al que el artista y los demás miembros de la LEAR, que es una liga de artistas revolucionarios, consideraba como uno de los peores enemigos de la humanidad.
El fascismo también es encarnado en este personaje, pues aparece vestido con las botas y las camisas doradas que identificaban a los violentos grupos nazis mexicanos de entonces. A su paso, el hombre va destruyendo los libros y la cultura. ¿Sí lo pueden ver acá? O sea, cada detalle del mural nos quiere decir algo. Es capitalista, es fascista y además va destruyendo la cultura. Este hombre que está violentando a la maestra. El segundo atacante golpea a la mujer con su rifle, al tiempo que esconde su cara bajo su sombrero y deja a la vista un escapulario, símbolo del fanatismo religioso contra el que la educación socialista se proponía luchar. Ahí lo voy dejando, pero esto es para que veamos un poco cómo leer los murales, ¿no? Cómo cada detalle, cómo cada elemento del mural nos está tratando de decir algo. No es nada más que se viera bonito o no era nada más rellenar espacio, sino que todos los murales tienen detalles que significan algo y así hay que leerlos. Seguimos, por favor. Ok. Aurora Reyes también pinta en el Auditorio de la CENTE. Ella era, les digo, poeta, también fue maestra y era cercana al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y pinta una serie de murales que tienen que ver justo con la educación y la cultura del país. Uno de ellos es la presencia del maestro en los movimientos sociales de México. Estos murales los pinta mucho después que el de la maestra siendo atacada. Este mural es un mural de 1959. Seguimos, porfa. Ok, este es otro de los murales de Aurora Reyes. Es el primer encuentro que otra vez tiene que ver con el colonialismo, con la transculturalización, con este encuentro de dos mundos y la presencia indígena y la presencia española en nuestro país. Seguimos, por favor. Los Fridos. Por ahí al principio alguien mencionaba a Frida Kahlo como muralista. Ella particularmente nunca fue muralista, ¿no? Ella pintó siempre pintura de caballete, además todos conocemos de sus problemas de salud, entonces la pintura en el mural nunca se le permitió. Sin embargo, ella siempre decía que un artista se crea frente al muro, que si de veras eras artista, que si de veras sabías pintar, deberías saber pintar en un muro, ¿ok? De Frida, casi siempre como que todos conocemos el drama de su vida, ¿no? Todas y todos como que sabemos de su relación con Diego, de su enfermedad, de su parálisis, de no sé qué, de su sufrimiento. Es lo que conocemos de Frida, ¿no? Incluso por ahí, despectivamente, muchos la llamaban Sufrida en algún momento. Pero no conocemos tanto la obra de Frida y mucho menos conocemos su carácter pedagógico. Frida fue maestra de arte. Ella enseñaba en La Esmeralda. Entonces creo que es muy importante rescatar como la trayectoria pedagógica, la trayectoria de enseñanza de Frida Kahlo, más allá como de su drama personal, ¿no? Frida daba clases, les digo, en La Esmeralda, que es esta escuela como para artistas en la que todo el mundo llegaba en aquel momento, o sea, no había filtros, no había examen, no había nada, sino que quienes se interesaran en la pintura o en el arte podían inscribirse a La Esmeralda. Ella daba clases ahí, pero llega un momento en que su condición de salud ya no le permitió asistir a dar clases. Entonces lo que hizo es que sus alumnos iban a su casa. ¿Ustedes conocen la casa de Frida? Bueno, pero saben que es famosa, ¿no? La famosísima Casa Azul. Pues ahí, en ese espacio que hoy es un museo, Frida Kahlo vivía y recibía a sus alumnos. Imagínense qué padre, ¿no? Qué impresionante, como ir a tomar clases a la Casa Azul con Frida ahí en la cama y que te estuviera diciendo, píntale este arbolito más para acá, ¿no? O que te estuviera guiando. Entonces, se forma un grupo de estudiantes cercanos a Frida que empiezan a asistir a clases con ella a su casa y este grupo se va haciendo cada vez como más pequeño y al final eran como 5 o 6 personas y fueron conocidos como los Fridos. Yo le puse ahí con X como los y las Fridos porque también había una mujer en ese grupo, ¿no? Los Fridos, acá déjenme les digo quiénes eran. Los Fridos eran Guillermo Monroy, Arturo Estrada, Arturo García Bustos y Fanny Rabel. Eran los personajes conocidos como los Fridos y a quienes Frida les daba clase. Tenía un método como muy libre, los dejaba pintar,
autorretratos como elementos de la Casa Azul, y ya hasta el final Frida les hacía como una evaluación de su pintura, ¿no? Así, bueno, aquí yo te recomendaría esto o esto, pero no los corregía en el momento. Entonces, con los fridos, o este grupo como que se une tanto que empiezan a hacer proyectos sociales artísticos. ¿Les seguimos, por favor? Y justo empiezan a pintar murales. Frida siempre los incentivaba a pintar murales, aunque ella nunca hubiera pintado, o ella nunca pintó ningún mural, pero incentivaba a sus alumnos a pintar murales. Entonces se empezaron a pintar murales de un carácter mucho más popular que los que habían estado haciendo los tres grandes señoros del muralismo, ¿no? Se pintaron murales en la pulquería La Rosita, que es la invitación que tenemos por acá. Justo en esa invitación, pues invitaba a la gente a que asistieran a la inauguración de un mural en la pulquería La Rosita. Esto fue en 1943. Ahí está justo el mural que se pintó y ahí están los fridos inaugurando este mural. Dicen que la inauguración fue algo muy bonito porque además de que fueron grandes personalidades del mundo cultural de la época, fue Concha Mitchell, fue Juan O'Gorman, fueron como grandes personajes muy importantes en el ámbito artístico. De ese momento se hizo una verbena y dieron barbacoa y dieron taquitos y pulque para todos los que asistían a la inauguración. Entonces se hizo como una verbena popular la inauguración del mural. Qué diferente a los murales que estaban pintando como con esta solemnidad en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Acá se hizo una fiesta para inaugurar un mural. Seguimos la que sigue, por favor. No, entonces le regresamos, porque me faltó, creí que había puesto otra imagen. Bueno, los fridos no nada más pintaron este mural de la pulquería La Rosita, sino que pintaron otro mural en unos lavaderos en Coyoacán, que es un proyecto muy bonito porque era una especie de cooperativa de madres solteras en una casa de la mujer. Eran madres solteras y viudas que rentaban lavabos, ahí lavaban ropa ajena como para ayudarse. Entonces se hizo una cooperativa y Frida y los fridos fueron a ese lugar y pintaron un mural como para apoyar a esa casa de la mujer. Entonces también quiero que veamos como la diferencia en los procesos de la pintura mural de un hombre a una mujer. Como que Frida estaba buscando ya otros espacios para pintar, otras temáticas, otras inclinaciones políticas, pensando también como en la mujer mexicana, ¿no? En apoyar a las mujeres mexicanas. Entonces ahí hay una diferencia enorme entre este muralismo más institucional. Después pintan también otro mural en el Hotel Posada del Sol, ahí en el centro de la ciudad, y años después, como en el 50 y tantos, vuelven a pintar la pulquería La Rosita. Entonces es justo también otros espacios para hacer pintura mural. Seguimos, por favor, ya casi termino, ya esto va a ser muy rápido. Tenemos a Fanny Rabel, que era una de los fridos, o de las y los fridos. Fanny Rabel era de origen polaco, pero se vino acá a vivir a México, se naturalizó. Y Fanny Rabel pinta este mural que a mí me parece bellísimo, que se llama La Ronda del Tiempo, que es un mural que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Invitan a Fanny Rabel a pintar este mural. Y Fanny Rabel, les digo, había sido alumna de Frida, entonces tenía ya como esta experiencia de pintar los murales en La Rosita, en los lavaderos de Coyoacán. Y bueno, acá tenemos una imagen de Fanny Rabel pintando. Me gusta mucho porque otra vez la técnica es muy diferente a las técnicas de los muralistas hombres, no por ser hombres, sino porque también son otras sus inclinaciones. Por ejemplo, no habíamos visto niños. Entonces aquí podemos ver una sensibilidad femenina en la pintura que se está haciendo, ¿no? En los otros murales no habían aparecido niños, o habían aparecido bebés como en La Miseria, o como otra cosa. Pero niños jugando, niños en su entorno, o niños como protagonistas del mural, no habían aparecido. Fue una mujer quien los pintó. Fue una mujer quien los hizo parte de la historia, ¿no? Seguimos, por favor. Otra muralista es Rina Lazo. Rina Lazo es guatemalteca, también se viene acá a aprender del muralismo. Ahí tenemos una foto que me parece bellísima. Rina Lazo murió hace no tanto, murió en 2019, me parece. Y Rina Lazo pinta o reproduce los murales de Bonampak, de los murales mayas, los pinta en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Hace como una reproducción de todos los murales de Bonampak y los pinta ahí. Entonces es una labor titánica la que hizo Rina Lazo. Seguimos, por favor.
Esta obra que les pongo aquí es impresionante, es un cuadro que se estuvo exponiendo en 2020 en Bellas Artes, un poquito después de la muerte de Rina Lazo, porque justo este mural ella lo terminó un día antes de morirse. Eso dice la hija, ¿no? Como que dice, mi mamá lo terminó, se fue a dormir y ya no amaneció. Como que concluyó su obra de vida. Este mural se llama Xibalba, el inframundo de los muertos. ¿Por qué? Porque Rina Lazo, les digo, es de Guatemala, entonces estaba muy empapada de la cultura maya. Y pinta como el último mural de su vida, después de haber hecho los de Bonampak en el Museo de Antropología e Historia. Seguimos, por favor. Ya voy rapidito porque ya vamos cortos de tiempo, ¿verdad? Ay. Ok, la última muralista de la que les voy a hablar es María Izquierdo, que es la favorita de las favoritas. María Izquierdo hacía mucha pintura en caballete. María Izquierdo es la primera mujer en tener una exposición individual en Bellas Artes y es la primera mujer mexicana en exponer en Estados Unidos. Entonces, ella es muy importante para la historia de las mujeres artistas mexicanas. Bueno, esa es la foto de ella. Seguramente a María Izquierdo la conocen por el libro de texto de español. Ahí tenía una obra de María Izquierdo. La siguiente, por favor. Ese es justo la imagen que viene en el libro de texto de español, ¿se acuerdan? Esa es pintura de caballete. Seguimos, por favor. Ok. De María Izquierdo no tenemos murales. ¿Y por qué la estoy poniendo yo como muralista? Porque sí hacía murales, solo que nadie la dejaba hacerlos. María Izquierdo empezó a hacer como pequeños murales y empezaron a encargarle como proyectos más grandes. El gobierno de Veracruz le encargó un mural. Ella dijo, sí, cómo no, hizo el boceto, hizo todo, y al final el gobierno le dijo, ay, ¿sabes qué? Es que ya no hay dinero. Entonces como que cancelaron ese proyecto mural. Pero lo más gacho que le pasó fue aquí en la Ciudad de México. En el edificio como del departamento, como lo que antes era el Ayuntamiento de la Ciudad de México, le encargaron un proyecto muy grande a María Izquierdo, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México le encargó un proyecto gigante, le pidieron que pintara la fachada del edificio departamental de la Ciudad de México, o sea, como del Ayuntamiento. Y María Izquierdo dice, sí, como no, ella empieza a contratar carpinteros para los andamios, empieza a contratar químicos para hacer todos los colores del mural, hace un boceto de un mural impresionante y empiezan a decirle, oye, es que fíjate que ya nos renunció el carpintero, ya no hay andamios. Y después a los 2 meses le dicen, oye, es que el andamio está inseguro, mejor no empieces porque no. Y así como que le fueron dando largas y largas y largas, hasta que un día le dicen, no, ya se canceló el proyecto. Pero adivinen qué pasó. Le preguntaron a Diego Rivera, oye, contratamos a María Izquierdo para pintar la fachada de aquí del ayuntamiento. Y Diego Rivera dijo, pues sí es buena, pero no está bien habilitada en esto de las artes murales. Encárguenle algo más chiquito, como un mercado o algo así, pero no le den una obra de tanta importancia. Entonces, por eso le quitaron el proyecto a María Izquierdo. Este es el boceto que ella había hecho para ese espacio. Existe el boceto todavía, porque ella lo preparó todo. Pero Diego Rivera no permitió que María Izquierdo realizara ese mural. Por eso les digo, como que este monopolio que se había hecho entre estos 3 grandes protagonistas del muralismo, cerró la puerta a muchas mujeres muralistas. Por celos, por no sé qué, por lo que fuera, o porque fueran mujeres nada más, pero pasó. Entonces, pues María Izquierdo se enoja muchísimo y con razón saca en el periódico El Nacional un comunicado en el que pues dice lo que pasó. El comunicado se llamaba María Izquierdo contra los 3 grandes, precisamente, y ella ahí anuncia el peligro del monopolio de estos 3 artistas, del muralismo para estos 3 artistas, ¿no? Y justo por eso quería cerrar con María Izquierdo, porque María Izquierdo fue la primera que hizo esta denuncia de que no nos centráramos el muralismo nada más en estos 3 grandes personajes, sino que pensáramos el muralismo mucho más allá de ellos 3, que pensáramos en las mujeres muralistas, que pensáramos en los muralistas que se vinieron a estudiar muralismo mexicano acá, que pensáramos en los otros muralistas de estos espacios que han sido como olvidados o invisibilizados por estos 3 grandes personajes. Entonces María Izquierdo hace esta denuncia a nivel nacional y dice, oigan, aguas, porque nos estamos perdiendo de mucho talento por creer que el muralismo son nada más estos 3 personajes. Felizmente, seguimos con la última,
el mural de María Izquierdo se realizó. Este mural se realizó en 2021 y se titula El mural que debió ser. En Oaxaca, unas colectivas feministas retoman el boceto de María Izquierdo y lo llevan a cabo 80 años después, ¿no? Entonces, me parece que es un homenaje muy bonito a María Izquierdo y a todas estas mujeres muralistas que han sido olvidadas por la historia. Y justo con este mural quería cerrar como un poco más esperanzadora y pues ya, con eso. Muchas gracias por su atención.